sabe, ¿sí? Ok. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, para comenzar a trabajar la adición de vectores, debemos conocer y reconocer cuándo se trata de un vector paralelo y cuándo no. Entonces, vamos a ver cómo se ven un vector paralelo o vectores paralelos. Vamos a ver acá. Un vector paralelo, jóvenes, hemos establecido, ¿sí? Que miren, es un vector que está a la par del otro, miren, pero estos nunca se tocan. Miren, estos no se tocan, ¿sí? Puede que sus flechitas tengan el mismo sentido o que no, o que una vaya hacia un lado y que la otra vaya hacia un sentido opuesto, ¿sí? ¿Deja de ser paralelo por tener sentidos opuestos? Pues claro que no. Siguen siendo paralelos. ¿Por qué? Porque cumplen que están siempre uno a la par de otro y estos no se tocan. Esto aplica también cuando estén de forma vertical o de forma diagonal. Siguen siendo paralelos, ¿sí? Paralelo, paralelo y paralelo. ¿De acuerdo? Eso es lo que uno puede reconocer para cuando sepa cuándo es un vector paralelo y cuándo pues realmente no lo es. ¿Cuándo puede ser que un vector no sea paralelo si nosotros encontramos dos vectores de esta forma? Si uno va, digamos, hacia acá y el otro está acá, ¿sí? Esto, chicos, lo que acabo de dibujarles, se lo voy a dejar en un recuadro rojo. Esto que les acabo de dibujar no es un vector paralelo, ¿sí? ¿Por qué? Porque directamente son dos vectores que van de un lado hacia otro independientemente. O pueda que estén así, miren, juntamente. Entonces, las flechas. ¿Por qué no es un vector paralelo? Porque realmente no están a la par, ¿sí? Tienen que estar sus magnitudes, o sea, sus módulos, tienen que estar uno a la par de otro. Ahí sí se puede decir que es un vector paralelo. ¿De acuerdo? Ahí podemos ir diferenciando cuándo es un paralelo y cuándo realmente no lo es. Ahora, ya que conocimos cuáles son los vectores de esta forma, ¿sí? Vamos a ver cuál, el primer subtema, ¿de acuerdo? Vamos a ver, jóvenes, suma de vectores, ¿sí? La suma de vectores paralelos con el mismo sentido. Esta parte es muy importante que nosotros reconozcamos, ¿sí? Suma de vectores paralelos, pero ¿cómo? Con el mismo sentido, ¿sí? Es algo importantísimo que nosotros reconozcamos esta parte, ¿de acuerdo? Aquí ya las tengo ya dibujado para que ustedes ya puedan ver acá, ¿sí? Entonces, digamos que mi ejemplo, ¿verdad? Tiene mi primer vector, que está acá, miren chicos, que vale 5 unidades. ¿Por qué 5 unidades? Porque realmente como yo no conozco si ese vector es de kilómetros por hora, o sea, si es de velocidad, si ese kilómetro es de fuerza, o si ese vector es de, perdón, vector, ese vector es de fuerza, o es vector de aceleración, o si es un vector de velocidad, yo no conozco la dimensional. Entonces, como yo no conozco realmente la dimensional, solo voy a colocar que son unidades, ¿de acuerdo? ¿Sí? Cuando no sabemos qué puede ser exactamente y específicamente ese vector, colocamos que es un vector de unidades. Y por eso que miramos que el vector 1 vale 5 unidades y el vector 2 vale 2 unidades, ¿sí? Ahora, como ya tenemos vector 1 y vector 2, vemos la fórmula. Bueno, el vector resultante, chicos, que ves acá, miren, el vector resultante que se llama acá, ¿sí? Es con la suma del vector 1 más el vector 2, ¿de acuerdo? La R, ¿qué significa, chicos? La R significa resultante, ¿sí? Es el vector resultante. Ahora, ¿cuál va a ser el resultado? Pues fácil, vamos a venir acá, ¿sí? Aquí miren. Y vamos a decir, bueno, vector 1 vale 5 unidades. Vector 2 valen 2 unidades. 5 más 2. La respuesta, ¿cuál es? Son 7 unidades de nuestro primer ejemplo. ¿Sí? Entonces, jóvenes, nos damos cuenta acá que mi vector 1 más el vector 2, ¿sí? Vemos la fórmula, 5 unidades más 2 unidades es igual a 7 unidades de vector resultante. ¿De acuerdo? Y aquí les tengo otro ejemplo ya listo, jóvenes, ¿sí? Vamos a ver acá, vamos a examinarlo, ¿sí? Vamos a ver acá. Dice,
Me dan un vector, el vector 1 tiene un valor de ¿cuánto? De 3 metros, ¿sí? Y el vector 2, ¿de cuánto es el valor? De 8 metros, ¿sí? Ok, entonces, mi vector 1 que está acá, vamos a colocarlo el chequecito en rojo, el vector 1 vale 3 metros, mientras que el vector 2 vale 8 metros, ¿de acuerdo? Ahí estamos. Aquí lo grafiqué, jóvenes, porque es importante que yo lo grafique para poder comprender, como decir, bueno, ¿cómo es que está mi vector colocado, verdad? Entonces, así lo coloqué. Entonces, vamos a ver. Voy a introducirlos en dónde. Aquí, miren. ¿De acuerdo? Lo voy a introducir en la fórmula. ¿Y cómo va a quedar la fórmula? Pues fácil, miren. Vamos a venir acá y vamos a colocar, bueno, el vector resultante es igual a ¿cuánto? A vector 1 más vector 2. ¿Y cómo vas a colocarlo? Bueno, 3 metros, que es mi vector 1, más 8 metros, que es mi vector 2, 3 más 8, 11, y me va a dar ¿cuánto? Me va a dar 11 metros, ¿sí? Que es mi vector resultante y la respuesta a mi problema. ¿De acuerdo? Disponible. Entonces, jóvenes, ¿sí? Recordemos esto. ¿Cuál es la fórmula de la adición de vectores? Es la resultante es igual. Lo siento, jóvenes. Ok. Es igual a resultante a vector 1, ¿sí? Más el vector 2. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esa es más que todo la fórmula que pues se utiliza para sumar vectores. Ahora, ¿sí? Vamos a colocar esto y vamos a establecerlo, chicos, ¿sí? Vamos a establecer, jóvenes, que todo vector o los vectores que vayan hacia la izquierda son negativos, ¿sí? Tienen un valor negativo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y los vectores que vayan hacia la derecha, ¿sí? Son positivos. Vamos a ver acá, chicos, para que puedan imaginárselo. ¿Se recuerdan cómo es el plano cartesiano, verdad? Está acá y está por acá. Ok. Entonces vamos a ver acá, chicos. Todo lo que se mueva hacia el lado derecho, no sé si le he enseñado a estos jóvenes, pero yo se los voy a enseñar ahora, va a ser ¿cuánto? Va a ser positivo. Vamos a colocar como azul. Va a ser positivo. Todo lo que se mueva en sentido hacia la derecha, ¿sí? Va a ser positivo. Ahora, lo que se mueva hacia la izquierda, en sentido hacia la izquierda, va a ser negativo. ¿Sí? Recordemos esto, chicos. Lo que vaya en sentido hacia la derecha es positivo y lo que vaya en sentido hacia la izquierda es negativo. Y esto también aplica cuando veamos hacia arriba y hacia abajo. Todo lo que vaya hacia arriba va a ser colocado como positivo y lo que vaya hacia abajo va a ser colocado como negativo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo vamos a colocar nuestra fórmula, chicos? Porque es una fórmula que nosotros tenemos estado establecidos, ¿verdad? Entonces vamos a ver acá. ¿Cómo vamos a establecer la fórmula? Pues fácil. Vamos a ver acá el valor del vector 1, ¿cuánto es? 30 metros. ¿Hacia dónde va? Hacia la derecha, o sea que es positivo, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a colocar el más, porque recuerde, la resultante es vector 1 más vector 2. Ok, más, ahora vamos a cerrar en un paréntesis nuestro vector 2. ¿Por qué? Porque como nuestro vector 2 va hacia la izquierda, es un vector negativo, ¿sí? ¿De acuerdo? Es un vector negativo, ¿ok? ¿Sí? Entonces, ahora, ¿cómo vamos a establecer o cómo vamos a resolver esa situación? Colocamos 30 metros, ¿de acuerdo? Porque es nuestro vector. Ahora,
Como aquí lo que está sucediendo es que vamos a operar esos signos, ¿sí? El signo de más y el signo de menos están siendo separados por un paréntesis. Entonces, vamos a colocar esa operación y recordemos nuestro signo de operación que es más por menos, ¿cuánto da? Menos. Menos. Exactamente, gracias. Más por menos es menos. Y es por eso que se transforma en una resta, ¿sí? Ahora, ¿cuánto sería el resultado? 30 menos 20. 10 M. Y nos da como resultado 10 metros. ¿De acuerdo? Y ese es nuestro vector resultante. 10 metros es nuestra respuesta. ¿Graba la clase? De acuerdo, jóvenes. Entonces vamos a estar viendo sobre la suma de vectores, pero con el método del polígono. Antes que todo vamos a ver este texto para saber de qué es lo que se trata este método, ¿verdad? Dice, es la forma gráfica más común para realizar suma de vectores, ya que se pueden operar dos o más vectores a la vez. Consiste en colocar en secuencia los vectores manteniendo su magnitud a escala, dirección y sentido. Es decir, se coloca un vector a partir de la flecha del anterior. El vector resultante se forma por el segmento de la recta que une el origen del primer vector y la punta de la flecha bueno, aquí es el segundo vector, pero aquí vamos a ver acá. Listo, ahora sí, podemos ver, jóvenes, que dice el origen del primer vector y la punta de la flecha del último vector. ¿De acuerdo? Ahora, ¿a qué se refiere esto, jóvenes? Chicos, fíjense que con este tipo de método realmente es necesario que utilicemos regla y que utilicemos transportador, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos trabajando las medidas de ya sea de nuestros vectores a escala. O sea, si yo les digo una hoja de trabajo que el vector debe medir 2 centímetros, ustedes en papel necesariamente tienen que colocar que mide 2 centímetros. Y es algo importante. ¿Por qué? Porque aquí, joven, no vamos a sumar, no vamos a restar, no. Vamos a hacer de forma totalmente gráfica lo que nos va a operar. ¿De acuerdo? Y vamos a ver acá, chicos. Vemos lo siguiente. Dice, calcular el vector resultante de la suma de A más B más C. Y vamos a ver a qué se refiere con esto. Bien, digamos acá, jóvenes. Vemos que nuestro primer vector, que es el vector A, tiene una magnitud de 1.6. ¿Qué significa esto? Que la magnitud, ¿sí? Miren, acá, es de 1.6. ¿De acuerdo? Ahora, el vector B tiene la magnitud de ¿cuánto? ¿Sí? De 2.5 centímetros. Esa es la magnitud. ¿Y cuál es el ángulo? De 120 grados. ¿De acuerdo? Ahora, en el vector C, tenemos que la magnitud es de 1 centímetro, ¿sí? ¿De acuerdo? La magnitud es de 1 centímetro y los grados son de 90 grados. ¿Por qué es importante que nosotros tenemos eso bien claro de cuánto es la magnitud, de cuánto es la dirección? Porque vamos a construir un polígono con estas partes, ¿de acuerdo? Vamos a ver acá. Vamos a quitar esta R por el momento, ¿sí? Ok. Vemos acá, jóvenes, que cómo es que vamos construyendo esto. Primeramente, jóvenes, tomamos nuestro primer vector, que es el vector A. Aquí, miren. Vector A. Y lo colocamos de primero. Aquí está, miren. ¿Por qué? Porque tiene que ir en orden. Primero, no voy a poner primero C, luego A y luego B. No. Tiene que ser en orden de acuerdo a cómo es que se le dio estos vectores. ¿De acuerdo? Vamos a ver acá. Primeramente está el vector A, que está de una forma totalmente horizontal. Entonces, se coloca de forma horizontal y con su magnitud 1.6 centímetros. Luego de esto, se coloca lo que es B. ¿De acuerdo? Lo que se coloca, la B, y es de 2.5 centímetros a 120 grados, ¿sí? Hay que colocarlo así como está con nuestro transportador. Y por último viene el vector C.
que él es de 1 centímetro, ¿sí? Es de 1 centímetro y es de 90 grados su dirección, ¿de acuerdo? Cuando ya tenemos todo esto, chicos, ¿sí? Miren, cuando ya tenemos todo esto, ¿qué es lo que hay que hacer? Es tomar una línea y desde el inicio del primer vector hasta la punta de la flecha del último vector, ¿sí? Vamos a colocar una línea para cerrarlo y así formar nuestro polígono, ¿sí? Y ahí ya formamos un polígono. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer ahí? Pues con nuestra regla, ¿sí? Con nuestra regla, porque estamos hablando ya en papel, ¿de acuerdo? Tenemos que hacerlo en papel, en hojas, ¿verdad? En nuestra regla tenemos que colocarla y medir cuánto es que tiene este resultante, ¿sí? Tiene 3, tiene 4, tiene 5. Y según lo que vamos a medir con nuestra regla, este vector debe tener 3.5 centímetros. Y si tomamos con nuestro transportador, ¿sí? La medida de nuestro transportador, vamos a ver que dice que aquí tiene 80 grados de dirección. Y en esta forma calculamos nuestro vector resultante. ¿De acuerdo? Aquí no, si se dieron cuenta, no sumamos, no restamos, no multiplicamos, no. Esta es una forma que es 100% gráfica. Y por eso es importante que tengan su regla, tengan su transportador y que sepan usarlo. ¿Sí? Porque aquí sí nos vamos a utilizar ese tipo de herramientas para esta solución de vector. ¿De acuerdo?